Adelante. Hola a todos. Bueno, para quien no me conozca, soy David Soto. Para los demás, hola igualmente. Como os ha dicho Kiko, no os puedo ver porque tengo la cámara puesta de tal manera que no os veo las caras. Entonces, no sé quiénes estáis exactamente conectados. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia que tenemos aquí con el pino silvestre. Y bueno, todos ya sabéis las bondades que tiene esta especie. Tiene una cantidad de cortezas increíbles, puede hacerlas eh, en forma de cascarilla, placas gruesas, muy negras, tirando más a grises, el, el rojizo asalmonado en las ramas un poquito más jóvenes. Luego también tiene unas maderas muertas increíbles. Eh, la calidad de la hoja también es muy buena porque la puede hacer de un tamaño muy, muy, muy corto. El color también es muy bonito. Va de un verde intenso hasta en algunos casos unos tonos aquí un poquito más, más azulados, perdón. Y aparte de todo eso, que no se podrían juntar mejores cualidades en un árbol, encima es una especie que es vigorosa y que cuando la trabajamos, pues si está bien de salud, que sería lo normal, pues es un árbol que responde muy bien a todo este tipo de técnicas, doblados fuertes, podas, los pinzados, todo lo acepta muy bien. Entonces, bueno, os vamos a comentar un poco nuestro método de cultivo y luego podemos hablar un poco también de los pinzados. Como os ha dicho Kiko, si tenéis alguna pregunta o algo así, pues luego le pedís paso a él para poder hacerlas y yo os contestaré a todas las dudas, porque claro, yo os puedo contar muchas cosas del bonsái, de los pinos silvestres, pero a lo mejor no estoy cayendo en algo que uno de vosotros está dudando o una cosa que no sabe bien cómo funciona. Entonces, disparad y yo contestaré todo lo que sepa. Mi conocimiento no es absoluto, entonces podría darse el caso de que no pudiese responderos a esa pregunta, ¿no? Entonces, el cultivo del pino silvestre es relativamente sencillo. Hay gente que le tiene mucho respeto, mucho miedo, pues porque es una conífera. eh, entonces, pues no se siente muy a gusto con la especie cuando se trabaja un caduco, un olmo, un arce, pues sabes que en los trasplantes, en las podas, puedes hacer unas podas muy drásticas, tanto en la raíz como en las ramas, que el árbol responde bien, pero las coníferas funcionan un poco diferente y pues a la gente le da un poquillo de respeto, ¿no? Eh, pero el pino silvestre, bien cultivado y bien tratado, es muy, muy, muy agradecido. Es una especie que funciona muy bien. En nuestra experiencia, el sustrato que más le gusta es la piedra. O sea, en piedra crece de una manera increíble. Cuando hemos hecho pruebas con el árbol plantado en piedra volcánica, las raíces se desarrollan a un nivel espectacular, fomenta mucho el desarrollo de las micorrizas, que son muy necesarias pues, para la gran mayoría de especies y en especial en los pinos, pues es una simbiosis muy, muy beneficiosa y muy necesaria para su correcto desarrollo. La desventaja que puede tener esa volcánica como sustrato único es que, claro, el riego en climas muy cálidos, pues hay que estar muy pendiente de ello y no tiene prácticamente retención de humedad. Es un sustrato
que no retiene nada. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, con el riego. Y luego, el resto de sustratos, cualquiera le va bien. Pues puede estar plantado en Nakadama, 100%, y no tiene ningún problema. Puede estar en Pomice, al 100%. El problema con el Pomice puede ser el que en las hojas se acumula cal, igual que cuando lo regamos con agua calcárea, pues las hojas se ponen un poquito blanquecinas, pero es una piedra, la piedra pómez es una piedra muy, muy buena para él. Con el Kiryu también van estupendo, pero lo mejor es hacer un poco mezcla. Nosotros también hemos hecho alguna prueba con Arlita, que es esto, es arcilla expandida, de la que se utiliza para construcción, en sustitución de la volcánica, por ejemplo, que pesa muchísimo. Esta maceta es muy grande, este árbol está plantado con volcánica y claro, pues el peso es muy elevado. Entonces estuvimos haciendo pruebas, vamos a acercar un poco la imagen. Estuvimos haciendo pruebas y hemos visto que este sustrato, a ver, que lo veáis, la arcilla expandida, es muy ligera y sustituye muy bien al Kiryu, al Pomice, la volcánica. Entonces, bueno, luego cada cual tiene que hacer un poco su mezcla dependiendo del punto geográfico en el que se encuentre. Es decir, si tiene mucha lluvia, si tiene poca lluvia, es un clima muy húmedo, es seco. Entonces tenemos que adaptarlo. Ya digo, y eso lo podemos hacer con la granulometría, poniendo granos más pequeños si necesitamos más retención de agua, o incluyendo sustratos que retengan más humedad, como por ejemplo la akadama. En los casos en los que hemos plantado con Pomice al 100%, volcánica al 100%, Kiryu al 100%, hay que estar muy pendiente del riego y la ventaja es que crea una cantidad de micorriza muy grande. Muy grande. O sea, los cepellones se convierten en una masa blanca de micorriza. El problema que tiene es que esa micorriza lo que hace es colapsar el sustrato y a la hora del riego, pues riegas y no empapa del todo bien. No pasa el primer año, pasa con 2 o 3 años, una vez que plantas el árbol, pues pasados esos 2 o 3 años, la cantidad de micorriza es tal que no deja casi permeabilidad al agua. La ventaja que tiene es que con esa poca agua que recibe, el árbol tiene suficiente porque es capaz de absorber toda esa agua. Esa micorriza lo que hace es que pueda recoger incluso en la naturaleza el agua del rocío para su supervivencia. ¿Vale? Y eso, pues en cuanto al sustrato. El riego, pues se le puede regar mucho, se le puede regar poco. No hay ningún problema con riegos escasos. Y hay más riesgo cuando se riega de más. Si se riega de más, pues nos van a aparecer hongos. Pero sí que se le puede regar mucho al árbol, sobre todo cuando está en fases de desarrollo. Árboles más acabados, no, porque como no van a tener un desarrollo grande de la vegetación, no van a tener tanta necesidad hídrica. Y por tanto, pues ese agua excesivo pues lo va a acusar y pueden aparecerle hongos, ¿vale? Nosotros lo que solemos hacer, pues en verano suelen recibir hasta incluso 3 riegos diarios, sobre todo los árboles más pequeños. Árboles como este, que tiene una maceta tan grande, tiene una cantidad de sustrato
importante, mucha reserva de agua, pues esas 3 veces que vamos a regar, solo una de ellas la hacemos a fondo. El resto pasamos la manguera por encima, remojamos la copa, se moja un poco el sustrato y con eso tiene el árbol suficiente, aparte de lo que tiene abajo, para llegar al riego a fondo, que se da o a primera hora de la mañana o a última de la tarde, dependiendo en este caso, de si vamos a estar en el jardín todo el día o tenemos alguna salida para clases, para ir a impartir clases o trabajar algún árbol. Igual que en vuestro caso, pues si tenéis que ir a trabajar o si estáis de vacaciones, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con esto, el abono igual. Podemos abonarle mucho y podemos abonarle poco. Dependiendo del estado en el que se encuentre, vamos a utilizar un tipo de abonado u otro, ¿no? Entonces, ahí ya interviene, ya digo, la fase de desarrollo del árbol y qué tipo de trabajo vamos a realizar en él. Es decir, si vamos a realizar un pinzado, podemos abonarle suavemente, en cantidades controladas y no tendríamos ningún problema de salud. Si vamos a hacer un trabajo un poquito más fuerte, como es un mekiri, que es eliminar toda la brotación del año, pues en ese caso tenemos que abonar fuertemente para que el árbol esté fuerte y pueda responder con vigor a ese pinzado, desarrollando muy buenas yemas. Al hacer el mequí vamos a obtener yemas traseras, etc. Hay 50.000 tipos de pinzado para el pino. No son 50.000, pero el número no es exacto, pero sí que hay entre 10 o 12 fácilmente que se pueden aplicar al pino silvestre. No sé si conocéis el libro del bonsai de Dan Barton, pues tiene un apartado específico para el pinzado del pino. Y ahí explica todas las técnicas. Las hemos probado todas funcionan como indica Dan Barton en su libro. Y bueno, pues dependiendo de lo que queramos, podemos aplicar ese tipo de técnicas, adaptando también nuestro cultivo, abonando más, abonando menos, regando más, regando menos, para obtener el resultado que buscamos. Como ya digo, aquí hemos hecho pruebas con todo este tipo de pinzados y ahora mismo el mejor resultado que estamos obteniendo y como estamos trabajando los árboles es haciendo mekiri. Hacemos el mekiri, por ejemplo, este año y el año que viene no lo hacemos. Entonces, el año que viene lo que vamos a hacer es digamos, un control más exhaustivo del riego y del abonado en la primera fase de desarrollo del árbol. Y una vez que llegamos al verano, volvemos a abonar fuertemente para que esa brotación crezca de manera controlada, pero con ese abonado de verano-otoño que haga una buena producción de yemas para que el año siguiente la brotación sea buena. Y en ese caso seguiríamos abonando fuertemente para volver a hacer el mequí, ¿vale? No sé si ha quedado muy claro porque esto a veces es un poco lioso y pues bueno, tengo el caso de un alumno que se lo he explicado una vez y no lo ha entendido y se lo tengo que volver a explicar y es como que es un poco diferente o difícil, perdón, de entender. Abonamos el árbol fuertemente desde primavera para hacer el mequí. Hacemos el mequí y seguimos abonando sin parar para que el árbol esté fuerte y produzca muchas yemas. Al año siguiente, al inicio de la primavera, no abonamos. Dejamos al árbol que brote con sus reservas,
controlamos el riego, pegándole más bien poco, sin pasarnos, claro está, para que haga una brotación corta. Podemos aprovechar también ese momento para hacer el trasplante. Quiero decir, nosotros hacemos el Mekiri este año y al año que viene, como vamos a abonar poco, queremos que la brotación sea más comedida, pues aprovechamos y hacemos el trasplante. El trasplante va a frenar, un poquito el vigor del árbol, ese vigor de la brotación. Entonces, si lo combinamos con la técnica del pinzado, pues vamos a obtener una brotación más controlada. Vamos a acercar un poco la cámara aquí para que lo veáis. Vamos a mostrar este árbol. A este pino se le hizo el Mekiri el año pasado, ¿vale? Y esta primavera se ha trasplantado a maceta. Como veis, en esta brotación pues se le hizo el Mekiri y esta primavera pues no ha brotado. Tiene la yema ahí preparada que brotará el año que viene. Pero estas otras han brotado y lo han hecho con la aguja más cortita que el año anterior. Si comparáis las hojas, estas son muy largas y estas son mucho más cortitas. Entonces, este árbol prácticamente no está recibiendo abono este año. Las hojas van a quedarse con un tamaño controlado, pero si veis las yemas, tienen bastante vigor, ¿vale? Entonces, a este árbol, este otoño, le podemos trabajar para hacer el refinado, porque al quitar el alambre pues se ha quedado un poquito despeinado y vamos a tener un árbol con una brotación muy controlada, muy comedida, con una hojita corta y con mucha más ramificación que el año anterior. Como digo, es el método que estamos utilizando ahora, el método de pinzado, aunque bueno, pinzado como tal no es porque no se hace con pinzas, es una poda y bueno, está funcionando bastante bien. Los pinos silvestres, pasando ahora a otra cosa, tienen mucha capacidad de brotación y de regenerarse de las heridas. En la montaña pues se rompen ramas por el peso de la nieve, por el viento, rayos, etcétera, y tienen una capacidad de supervivencia muy grande. Entonces, esa capacidad de supervivencia, de regeneración de los propios vasos linfáticos, pues hace que sea muy fácil el trabajarlos como bonsai, porque tienen una flexibilidad bastante alta y luego, además, fijan la posición con bastante facilidad. Si conocéis, por ejemplo, las sabinas autóctonas, la sabina rastrera, es un árbol que le cuesta mucho fijar la posición de la rama. Es muy flexible, pero le cuesta mucho fijar la posición de la rama. El pino silvestre es muy flexible y luego lo bueno que tiene es que fija muy bien la posición de la rama con los posteriores crecimientos. Entonces aceptan trabajos muy fuertes sin ningún problema. Este árbol que tenemos aquí, vamos a acercar otra vez la cámara, es un árbol que tenía unas ramas muy largas, medía casi 3 metros. Esto era una rama que se iba hacia la izquierda, esta de aquí se iba hacia la derecha y en total sumaba una envergadura de 2,5 metros o 3 metros. Ahora mismo no recuerdo bien. Entonces injertamos aquí, como veis está perfectamente prendido, se han eliminado las ramas originales, aquí hay otro injerto. Este prendió el primer año, son injertos de aproximación, ¿vale? Entonces, que veáis que aceptan todo tipo de técnicas sin ningún problema, ¿vale? En el caso de este árbol, pues aquí tenemos que es esta rama de aquí. Le hicimos un injerto de raíz, como veis ya está separado, aquí no tiene
el tallo y el árbol está viviendo de la raíz injertada. Entonces, como se iban a cortar estas ramas, pues aprovechó para hacer un injerto e intentar pues poder sacar un material eh, para no desaprovechar esas ramas. Entonces, vuelvo a repetir que es una especie increíble. Aquí en el jardín tenemos un montón de pino silvestre porque funciona muy bien. Si os vais a Valencia, pues seguramente la gente en sus jardines tenga un montón de acebuches. ¿Por qué? Porque el clima es lo ideal. Entonces, aquí, perdón, tenemos un clima pues, perfecto para cultivar el pino silvestre. Y bueno, no sé si creo que no me dejo nada en cuanto a cultivo, pinzados y manera de trabajarlos. Entonces, podemos abrir un poco ya el turno de preguntas por si tenéis alguna duda, os surge alguna cuestión y algo que se me haya quedado en el tintero, pues sed libres de preguntar lo que queráis. De hecho, os animo a hacerlo para hacerlo también un poco más interactivo y pues eso, que esas dudas que a lo mejor yo estoy pasando por alto eh, queden resueltas. Entonces, si queréis, pedid paso a Kiko para que podáis formular esas preguntas, ¿vale? Para no dejarlo así un poco en blanco, mientras seguimos hablando, estos árboles están en tres fases diferentes de formación, sobre todo este, que está en un estado muy primario. Este árbol es un árbol ya con una madurez. Como veis, sigue teniendo aquí este tensor, porque sí, he dicho que fijan bien la posición, pero claro, al ser una rama bastante gruesa, tened en cuenta que los nuevos crecimientos tienen que abrazar ese crecimiento antiguo y envolverlo como si fuese una escayola cuando se nos rompe un brazo, de manera que pueda acabar, esos nuevos crecimientos pueden acabar rellenando y sujetando la rama en posición. El resto, las ramas principales, están ya más o menos en su sitio, solo se utiliza alambre para la ramificación fina. En el caso de este árbol, que está más en fase de desarrollo, pues si el alambre llega a marcarse un poquito en la corteza, no es demasiado problema. Si nos pasa en un haya, vamos a tener un problema grande porque esa herida es prácticamente imposible que se quite. Pero en un pino silvestre, si se marca muy poquito, sí que se acaba disimulando, sobre todo en ramas jóvenes, que luego cuando aparece la corteza, pues eso queda completamente disimulado, ¿vale? Así que nada, como no os veo, no sé si estáis listos para disparar preguntas o no. Sí, tenemos por aquí una pregunta de Sí, Arborea. Te doy paso. sí. Buenos días, David. Soy Carlos Hola, buenos Rocaberta. días. Hola, Carlos. Una pregunta en relación con las micorrizas. ¿Tienes experiencia Sí. en el trabajo con micorrizas del tipo unicelulares, endomicorrizas, tipo tricoderma o glomus, aplicadas a esta especie de pino directamente vía foliar, por ejemplo, para reforzar momentos de riesgo con otros hongos o trasplantes o situaciones de estrés? Pues no tengo experiencia en ese aspecto.
no he aplicado nunca micorrizas ni en el sustrato, que se venden en pastillas normalmente, pues no las he aplicado en el sustrato, tampoco he hecho esa aplicación foliar. No sé si el clima de aquí o las condiciones de los árboles que hemos adquirido han propiciado el que la micorriza aparezca de manera natural. De hecho, la mayoría de los árboles, cuando los trasplanto, tiene una manta blanca de micorriza increíble sin hacer nada. Y bueno, incluso pues, aplicando tratamientos fungicidas, no hemos apreciado que desaparezcan esas micorrizas, que al ser un hongo podrían a lo mejor verse atacadas por el producto. Y pues siento decirte que no hemos probado ese método, el pulverizar ese tipo de micorrizas para ayudar al árbol, porque tampoco nos hemos visto en la necesidad de ello, ¿vale? Gracias. De nada, hombre. Bueno, tenemos por aquí una pregunta de David Díaz. Nos pregunta, ¿podrías detallar un poco las épocas límite a partir de cuándo no es aconsejable hacer trabajos como mikiri, podas o trabajos fuertes? Bueno, yo creo que lo que nos pide un poco es hasta cuándo podemos hacer ese tipo de trabajo, sobre todo fuertes, los que más afectan al árbol, pues que si nos puedes dar unas pautas de cuándo hacer ese tipo de trabajos. Ajá. Vale. Bueno, podemos ir en dos bloques, ¿no? El primero serían los trabajos de poda de ramas para la estructura del árbol, etcétera. Entonces, ahí tenemos un abanico de tiempo muy grande. De hecho, en los dos casos, tanto para pinzados como para trabajos de poda más fuertes o más de estructuración, no hay prácticamente un límite de tiempo, ¿no? Entonces, yo simplemente, o aquí en el jardín lo que hacemos es adaptar un poco la poda según el resultado que queramos obtener, ¿vale? A ver si lo explico de una manera que sea fácil de entender. Cuando tienes un árbol para trabajar, un Yamadori, por ejemplo, si tú sabes que hay dos ramas que no vas a utilizar y estás, pues, en el caso de los pinos silvestres, nosotros no los trabajamos nunca sin haberlos trasplantado, ¿vale? Porque pues, ese sustrato pues, no es bueno para la salud del árbol y cuanto más tiempo pase, peor. Aparte, pues puedes ver las raíces, ya te haces una idea de cómo puede ser el futuro trasplante si hay que hacerle un cambio drástico de posición de plantado, etcétera. Entonces, hacemos ese trabajo previo y durante esa temporada de crecimiento vamos a preparar el árbol para su formación. En el caso de que haya que hacer torsiones fuertes, etcétera, pues necesitamos que el árbol esté vigoroso, que tenga mucha fuerza, etcétera, ¿no? Y aquí es donde vamos al momento este de la poda. Si en vez de esperarnos al mes de diciembre, porque vamos a trabajar el árbol en las vacaciones de Navidad, por ejemplo, pues si en vez de hacerlo en ese momento, nosotros sabemos que vamos a eliminar dos ramas, porque son muy largas, tienen brotación interior, lo que sea. Vamos a eliminar esas dos ramas, ¿no? Estoy diciendo dos, como pueden ser cuatro, como puede ser una. Vamos a eliminar esas ramas, pues no lo hacemos en diciembre. Si lo hacemos en mayo, el árbol, toda la energía que tiene, la va a desarrollar en los brotes que estamos dejando, ¿vale? Entonces, dejamos que el árbol brote hasta mayo para que coja, digamos, carrerilla y luego podamos. Y podamos pronto
para eso, para que toda la energía del árbol ya vaya a las ramas esas que estamos dejando. Esta sería la mejor opción, pues eso, para ese desarrollo de esas ramas y que vayan con fuerza, con vigor y que estén bien de salud. Si por otro lado queremos hacer la poda en diciembre, cuando lo vamos a trabajar, porque no estamos seguros, etcétera, no hay ningún problema, se puede hacer igual. Lo único que el resultado en cuanto a la producción de las yemas del árbol, el vigor de las ramas que estamos dejando, va a ser un poquito peor. No hay ningún problema en que se haga la poda en una época o en otra. Cuando estamos haciendo trabajos de sustitución de ápices, por ejemplo, en la creación de árboles de semilla, nosotros dejamos un tirasabias que a lo mejor crece 1 metro de longitud y nos vamos a quedar con los primeros 10 centímetros del árbol. En ese caso, cuando podamos, no vamos a podar todo el tramo de una vez. Independientemente de que lo hagamos en mayo, de que lo hagamos en septiembre, de que lo hagamos en enero, esa poda hay que hacerla en 2 fases, al menos, para evitar una retirada de savia. ¿Por qué? Porque estamos eliminando mucho volumen de verde, ¿vale? Entonces, ahí no depende tampoco de la época, depende del tipo de poda que estamos haciendo. Es una poda drástica en la que vamos a eliminar un tramo así de grande, que tiene mucho verde y tiene mucho tiro de savia, que requiere mucha energía del árbol, y vamos a dejar una parte muy pequeña. En el caso de las coníferas, lo que suelen hacer es lo contrario que los caducos. Cuando cortas mucho la parte aérea, ellos eliminan parte de la raíz. Entonces, porque tienden a equilibrar el número de raíces con el número de ramas. En el caso de un caduco, pues lo que hacen es crecer con más vigor para reponer esa parte que se ha cortado. Entonces, por eso tenemos que hacerlo en 2 fases, ¿vale? Si ese crecimiento largo que tiene, o esa rama muy grande, pues en el caso de un Yamadori, por ejemplo, tenemos 3 ramas en el árbol y vamos a hacerlo solo con una. Y las 2 ramas que vamos a cortar, pues son más gordas, son más largas y encima tienen mucho más verde que la que vamos a cortar. Pues cortamos primero una y luego cortamos la otra. O cortamos las 2 a la mitad y luego las cortamos posteriormente dejando un resto de rama, un tocón, para evitar esa retirada de savia. Digamos que vamos un poco haciendo que el árbol se acostumbre a esa pérdida de masa foliar. Pero no afecta, digamos, tanto la época en la que lo hacemos, ¿vale? Y en cuanto a los pinzados, pues si nos centramos en este método de pinzado que estábamos comentando, que utilizamos aquí en el jardín, que es hacer el mekiri 1 año y al año siguiente dejarlo crecer tranquilamente, pues cuando hacemos el mekiri lo podemos hacer. Esto estoy hablando desde aquí, Segovia, a 1100 metros de altitud, con la Sierra de Guadarrama a 2 kilómetros en línea recta. Es para este clima concreto. Para climas un poco más cálidos, pues se abre un poco más el abanico de fechas. Entonces, aquí en Segovia hemos podido hacer el mekiri desde mediados de mayo, que más que un mekiri es casi un pinzado, por eso que decía, que no es, el brote no está aún maduro, pero se hace de la misma manera, cortando todo el crecimiento del año. Y lo hemos podido hacer a finales de septiembre, ¿vale? Dependiendo de en qué momento lo hagamos, el resultado va a ser un poco diferente para el año siguiente, ¿no? Entonces, si tenemos un árbol que está muy formado
y que queremos llevar a exponer, pues podemos hacer ese mekiri a final de verano, ¿vale? Finales de agosto, finales de septiembre. ¿Por qué? Porque el árbol va a generar nuevas yemas para la primavera siguiente, pero va a tener poco tiempo para hacerlo. Aunque le estemos abonando mucho, va a tener poco tiempo para desarrollar esas yemas. Y van a ser yemas muy pequeñitas que nos van a permitir una brotación muy controlada al año siguiente con una hoja más reducida, todo esto también controlando el riego y el abono esa primavera. Y pasado ese periodo de crecimiento, lo podremos llevar a exponer con una hoja muy pequeñita, unos brotes cortos, finos, más delicados y obtener ese resultado óptimo para ese momento del árbol, ese momento de desarrollo del árbol. Si lo que estamos haciendo es desarrollar la ramificación, por ejemplo, en el caso de este árbol injertado de aquí, pues si lo hacemos en mayo, mejor. ¿Por qué? Porque el árbol va a tener mucho más tiempo para desarrollar las yemas, van a ser más grandes, más fuertes y al año siguiente va a seguir brotando con mucho vigor. Vamos a poder seguir desarrollando el árbol porque vamos a necesitar pues, que los crecimientos sean un poquito más largos para alargar, para llenar más los espacios vacíos. Cuando estamos haciendo la ramificación primaria, pues las ramas al principio van un poquito más separadas entre sí y a medida que vamos ramificando, pues esa distancia se va acortando. Entonces, como estamos en fase de desarrollo, pues lo hacemos muy pronto para que el árbol pueda desarrollar las yemas de una manera mejor, ¿vale? Creo que ha podido quedar bien explicado. ¿Alguna preguntita más? Sí, a ver, te digo un poco mal. A ver, ¿tenemos alguna pregunta por aquí? No, bueno, Sí. yo puedo hacer una pregunta que, para salir un poquito de dudas, que me preguntan bastante, sobre el nitrógeno, el nivel de nitrógeno en abono en los pinos. Hay gente que está a favor de recortarlo bastante, hay gente que bueno, que con un 6 dice que va bien. ¿Tú qué opinas sobre el nivel de nitrógeno en abono de los pinos? ¿Debemos recortarlo más que respecto a otras especies o no? Pues ese nivel de nitrógeno pues, va a depender también un poco de la fase de desarrollo en la que se encuentre tu árbol, ¿vale? Si estamos en una fase de refinado, tenemos un crecimiento más controlado, etcétera, pues vamos a utilizar menos niveles de nitrógeno para que el crecimiento no se alargue demasiado, que no alargue el entrenudo, etcétera. En el caso de este tipo de trabajo que hacemos aquí en el jardín, pues hacer el mekiri y al año siguiente dejarlo libre. El año que hacemos el mekiri, cuanto más nitrógeno tenga el árbol, mejor. Cuanto más crecimiento tenga, mejor. Cuanto más riego tenga, mejor, porque el árbol está desarrollando y va a gastar ese agua, ese abono, y luego es un crecimiento que vamos a eliminar completamente, salvo los 4 o 5 brotecitos más pequeños que no han llegado a desarrollar muy bien porque eran unas yemas latentes que han tardado mucho en desarrollar o que han salido de leña vieja y salen con un poquito menos de vigor. El resto lo vamos a eliminar, entonces nos da igual que alargue mucho el entrenudo o no. Aquí el abono que estamos utilizando, bueno, utilizamos varios diferentes. Tenemos uno que es químico, echamos muy poquito de vez en cuando y tiene 9 de nitrógeno, ¿vale? Creo que es 988. Luego en algunos, por ejemplo, lleva Green King, que creo que es 652, lleva 6 de nitrógeno.
Este otro que está ahí, pues ahora mismo no está recibiendo nada más que algún abonado en riego, que como se le aplica a todos los árboles, pues se le aplica ese abono y no está recibiendo mucho más. Eh, También tenemos los otros abonos japoneses que andan pues más o menos como el Green King, en torno a 6, 5, hay alguno que tiene 3. No hay mucha diferencia. Por ejemplo, Imai Chiharu decía que no le gusta el Green King porque los árboles crecen mucho. Pues claro, también los árboles que tienen ahí en Japón pues no están en el mismo estado de desarrollo de aquí, algunas especies son diferentes, no funcionan igual. Entonces, como el año que abonamos es para generar ese crecimiento, para poder hacer el mekiri y que el árbol brote con fuerza, pues cuanto más nitrógeno tenga, mejor. Y el año que no abonamos, porque estamos controlando la brotación, cuando llega el momento de abonar el árbol, de ponerle abono, que es a final de verano o mediados de verano, para que el árbol pueda hacer yemas gruesas para el año siguiente, el nitrógeno que echemos nos va a dar igual, porque el pino silvestre no hace una segunda brotación, entonces da igual que sea 10 de nitrógeno que sea 0, porque no lo va a aprovechar el árbol, porque no va a alargar. Entonces, ahí también nos da un poco igual. Entonces, yo es un poco esta la experiencia que tengo y la que hemos tenido aquí. Cuando vamos a pinzar, abonamos como si nos saliese gratis el abono y cuanto más nitrógeno tenga, mejor. Y cuando no tenemos que hacer ese desarrollo, nos da igual la cantidad de nitrógeno que tenga, porque cuando lo aplicamos ya el árbol no está en fase de desarrollo. Entonces no va a alargar el crecimiento y no se va a notar. Entonces, eso es un poco la experiencia que tenemos aquí. ¿Alguna cosita más? ¿Preguntas? Aquí estamos para Monchu responder. tiene por ahí una pregunta, le voy a poner audio. Sí. A ver, no, tienes que aceptar audio, Monchu. Tienes que darle a aceptar. No se te oye. Tiene que salir ahora, ya se te oye. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Buenos días. A mí me interesaba el tema de los Hola. injertos. Buenos días. El tema de los Sí. injertos. ¿Cuál es la época del año Sí, sí. más óptima y qué tipo de injertos recomiendas? Bueno, pues la época del año más adecuada es desde el momento que empiezan a mover los arces. En el momento que las yemas de los arces empiezan a cambiar de color, que dices, uy, esto se está empezando a activar, llega la primavera, desde ese momento puedes empezar a hacer injertos en los pinos, ¿vale? Y la época va hasta finales de agosto, más o menos. Dependiendo de la técnica que vayas a utilizar, pues puedes alargarla más o puedes alargarla menos, ¿vale? En el caso de los injertos de púa, pues una vez que pasa mayo, sigo recalcando que hablo desde el clima de aquí, ¿vale? Si estamos en Madrid, pues esa distancia hay que acortarla un poquito más. Es decir, cuando empieza más el calor, que empieza a apretar el calor de manera más intensa, sería el momento en el que habría que dejar de hacer los injertos de púa. ¿Por qué? Porque es un trocito de rama que la separamos de su fuente de alimentación para injertarla en otra y depende un poco de la humedad relativa del aire, etc. Si tenemos un invernadero con humedad controlada, pues evidentemente lo podremos hacer sin ningún problema en meses un poco más calurosos, pero lo ideal es
no irse más allá de junio a la hora de hacer ese injerto de púa. Y el injerto de aproximación, pues igual se puede hacer desde ese momento en el que empiezan a moverse los arces, que empiezan a brotar, hasta incluso el otoño, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos de este árbol están hechos en marzo aproximadamente. Y claro, aquí hasta abril, mayo, bueno, este año no, pero normalmente hasta abril, mayo sigue helando y hay que protegerlos del hielo, ¿vale? Si se hacen en otoño, que también se pueden hacer a finales de verano, etcétera, pues también hay que proteger los injertos del hielo, ¿vale? Porque cualquier cosa que entre entre la planta madre y la púa o la planta que aproximemos, pues va a impedir que el labio de cicatrización se suelde, ¿vale? Si le entra selladora, si le entra agua, si le entra hielo, si le entra aire, pues eso no va a soldar, ¿vale? Entonces hay que tener esa precaución. Y nada, como digamos secreto, que es un poco secreto a voces, para los injertos es más los cuidados posteriores que no el injerto en sí. Quiero decir, lo ideal es que el corte sea limpio para que la superficie de unión sea más uniforme y haya más superficie de unión, la posibilidad de prender del injerto sea mayor, pero si luego no lo protegemos bien después, nos da igual lo que hagamos. Hemos visto algún trabajo de injerto en el que el corte se hace de manera muy, muy vasta, sin mucho cuidado, incluso como forzando la herramienta para entrar en la corteza o en la zona viva, y luego se ha protegido bien el injerto y ha prendido, ¿vale? Entonces es más importante esos cuidados posteriores. Pero ya digo, para los injertos de púa, desde que empiezan a mover los arces hasta finales de junio, a lo mejor podría ser, dependiendo de la zona en la que vivamos. Y para los injertos por aproximación, pues lo mismo. El tramo se amplía un poquito más, pero igual, empieza cuando empiezan a mover los arces y hasta el otoño. ¿Vale? Muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna preguntita más por ahí? Buenas, Javi. Soy Álvaro, que estoy aquí con Kiko, en Bonsai Torres. Buenas. Te quería preguntar, ¿tú usas algún tipo de aminoácidos o algún tratamiento preventivo también para hongos y demás en los árboles o no? Bueno, tratamientos preventivos como tal no solemos hacer. Digamos que el trabajo de prevención es un abonado correcto y variado. Entonces, aparte de esos abonos sólidos que he dicho que utilizamos, como este abono químico en bolas o el Green King, también tenemos Bonsai Master, creo que se llama, que son abonos en pellets, pues luego complementamos con abonos líquidos, ya sea en riego o en aplicación foliar, y pues ahí hay un gran abanico de, de opciones. Pues uno es un abono más abono como tal, hay otros que son aminoácidos, otros que llevan más humus. Digamos que complementamos un poco todo el abono sólido con abonados foliares. Entonces hay algunos que tienen extractos de algas, por ejemplo el isodin lleva ácidos húmicos, el biocannabium pues lleva algas marinas,
el del lombrico pues también lleva aminoácidos. Entonces, bueno, pues vamos complementando, todas las semanas aplicamos un abono foliar o en riego, dependiendo de cómo se aplique ese abono en concreto, y vamos complementando un poquito, solapando unos con otros para que tengan una alimentación, digamos, lo más equilibrada posible. Sí que aplicamos esta primavera, pues se ha aplicado fosfito potásico, que es un abono que sirve como preventivo para hongos, pero prácticamente es fósforo y potasio. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada. ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? A ver, tenemos a Julio Carretero, quería preguntar. Pues Julio, te Sí. doy voz. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Hola, Julio, sí. Hola, buenos días, David. Gracias por el esfuerzo de la charla, que es muy interesante. Oye, quería Muchas preguntarte, gracias. en relación con los sustratos, yo tenía un par de pinos desde hace 6 o 7 años en una maceta con grava volcánica, perfectos, y los trasplanté este año y no me ha ido nada bien. Los trasplanté en Acadama con pómice y Kirio, 60-20-20, más o menos por ahí. Y no me ha ido Ajá. muy bien. ¿Crees tú que el cambio de grava volcánica a este sustrato supuestamente más mejor sería el problema por el que no me ha ido bien el trasplante? ¿O no te parece que tenga relativamente? ¿Será otro problema? Yo creo que no debería tener relación, ¿vale? Porque igual que se trasplantan del sustrato cuando son llamadores y vienen con el sustrato del monte y los pones en sustrato de bonsai, eh, el problema que tienen esos árboles en concreto es que tienen raíces muy largas, que no tienen raíces finas y que normalmente se hacen podas un poquito más severas para meter el árbol en una maceta más adecuada y tal, pero no es en cuanto a la mezcla. Ya te digo que hemos utilizado arlita incluso, que cualquiera diría, arlita, esto se utiliza para construcción, ¿cómo lo vas a utilizar para el bonsai? Entonces, dependerá a lo mejor pues, de la primavera que hayas tenido en tu zona, que ha sido más suave, menos suave, que a lo mejor los has trasplantado y ha hecho unos días viento y no los has podido proteger bien, El viento. que les ha caído un poco de hielo, no sé. Influyen tantos factores que es muy difícil decirte sin ver cómo has hecho el trasplante, cómo estaban los árboles en el momento de antes y cómo los has trabajado o cómo los has cuidado después, no te podría decir exactamente, pues es que esto ha sido por el sustrato, ha sido por el riego, ha sido por el no sé qué. Entonces no te puedo resolver muy bien la pregunta, salvo en cuanto a que creo que no debería tener ninguna relación entre el sustrato que tenía y el sustrato que has utilizado ahora con la salud del árbol. Sí que puede afectar el cómo te has adaptado tú al riego del árbol, porque si estaba plantado en volcánica 100%, pues tienes que regar mucho más que si el estar metiendo 60% de pomiche, 20%, no, perdón, 60% de acadama, 20% de pomiche y 20% de quirio. Estás metiendo ahí un 80% de sustrato que tiene una buena capacidad de retención de agua. Entonces, si tú regabas una vez al día y ahora sigues regando una vez al día, pues el árbol ha acusado un poco esa cantidad excesiva de agua que le has podido estar dando. Pero ya le digo que sin ver los árboles es muy difícil hacer un diagnóstico. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Julio. Si tenemos por ahí alguna pregunta más o algún Sí, por tema favor, que si no nos tenemos que ir a comer. Y es más divertido esto del bonsai. tenéis por ahí o algo que nos quieras contar tú, David, que a lo mejor se te haya quedado un poco en el tintero, no sé, no.
No te oímos. Se te ha silenciado, David. Se te ha silenciado. Tenéis que reactivar el audio. Ahora. ¿Habla ahora? ¿Ahora se oye? Ahora se oye, sí. Vale. Pues lo que decía, que creo que no se me ha quedado nada en el tintero en cuanto a cómo trabajamos aquí los pinos silvestres. Y bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, es que ha quedado todo bien explicado. Que eso por un lado está muy bien. Por otro lado, pues si hay que cortar ya, pues da un poquito de penita, porque yo al menos lo estaba pasando bastante bien. Yo todo lo que sea bonsai, a mí el resto del universo me da igual. ¿No se anima nadie con una preguntita? Sí que se ha oído, ¿no? Sí, tenemos por ahí una preguntita. Vamos a... Vale. Sí, David, soy Carlos Sí, Bernabeu. hola. Hola, te vamos a hacer otra pregunta. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, Carlos Bernabeu de nuevo, otra pregunta más. Que te Carlos, sí, dime. Sí, David, ¿nos podrías dar un protocolo que te parezca adecuado para hacer una buena adaptación de un árbol extraído del campo, de un yamadori de esta especie? ¿Cuál sería para ti el protocolo adecuado para adaptar progresivamente esta especie al bonsai? Tu pregunta es desde el momento de la extracción o un árbol que alguien te ha facilitado pues, mediante una compra, un intercambio o algo así. Desde el momento de la extracción. Desde el momento de la extracción. En el momento de la extracción. Sí. Vale. A ver, pues la experiencia que tenemos nosotros y sobre todo con el contacto de clientes y alumnos que pues, siempre nos cuentan sus experiencias, etcétera. Entonces, pues ahí digamos que tenemos una amalgama de conocimientos y lo que hemos visto que funciona bien es una vez que se extrae el árbol, aparte de extraerlo en las mejores condiciones y hacerlo con los permisos necesarios, pues el tener el árbol en unas condiciones óptimas, ¿vale? Estas condiciones pues van a variar un poco dependiendo de cómo tratemos la raíz del árbol en el momento del plantado una vez que llegas a casa, ¿vale? Entonces, hay varias opciones. Una opción es, dejo el sustrato o el cepellón tal y como está, y lo pongo en una maceta y relleno. El sustrato de relleno no puede ser excesivamente drenante porque estamos teniendo un sustrato muy compacto en el cepellón original, ¿vale? Entonces habría una descompensación grande de capacidad de retención de agua y nos va a ocasionar problemas. Una opción intermedia para solucionar eso es hacer pequeños agujeros en el sustrato original, pues con un palillo de trasplante, hacer un agujero, atravesar bien el cepellón, intentando dañar la menor cantidad de raíces posibles y añadiendo sustrato un poquito más suelto dentro para favorecer que aparezcan ahí raíces que luego nos van a permitir un mejor primer trasplante. Y la otra opción es lavar completamente el sustrato, quitar el sustrato original y plantarlo en sustrato de bonsai directamente. Esta opción da bastante respeto y bastante canguele, pero la respuesta que nos han comentado la gente que hace ese tipo de trasplantes y árboles que hemos adquirido que nos han dicho, esto está plantado a raíz desnuda desde el momento de la extracción. Pues el cepellón que se forma es impresionante, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a un poco a la raíz. En cuanto a la copa,
lo que se suele hacer es aplicar un antitranspirante. Hay uno que se llama VaporGuard, que se utiliza para esquejes, etcétera, en la industria viverista o incluso de la fruta. Creo que se llega a aplicar en frutas para conservar un poco mejor la fruta en los transportes, etcétera. Por eso tienen ese aspecto ceroso algunas frutas, pues porque se le aplica un antitranspirante. Entonces se puede aplicar en los pinos. Eso lo ideal sería hacerlo cuando vas a por el árbol, aplicarle el antitranspirante, luego extraerlo, llevarlo a casa y hacer el proceso de trasplante. ¿Por qué? Porque ese producto va a evitar que se vaya el agua del árbol. Entonces, cuanto antes se lo apliquemos, mejor, ¿vale? Y la otra opción es ponerlo en un invernadero con una humedad ambiental controlada para que el árbol esté en condiciones óptimas. Hay que tenerlo protegido del sol directo y del viento. Mejor tener una zona sombreada y que no le pegue el viento. Para evitar eso, debemos tratarlos como si fuese un esqueje, ¿vale? Que sí, que hemos extraído la planta con un cepellón, etcétera, pero no es lo mismo estar en el campo, en la naturaleza, independientemente de que la mayoría son árboles extraídos de grietas en rocas que viven en unas condiciones malísimas y están acostumbrados a tener poco agua, poco riego, mucho calor, mucha sequedad, mucho frío, pero los estamos cortando algunas de las raíces para meterlos en una maceta de bonsái. Algunos vienen de altitudes de 1.800 metros, 2.000, 1.500, se van a 600, entonces las condiciones cambian, ¿vale? Entonces hay que intentar que el árbol esté lo más parecido a como podría estar en su hábitat natural y aparte bien protegido. A los pinos silvestres les gusta el calor cuando se les trasplanta, ¿vale? Entonces, si trasplantamos en febrero con temperaturas de 18 o 20 grados, pues el árbol va a responder bien. Si en febrero, igualmente, otro año, hace 10 grados de temperatura como máxima, pues el árbol va a estar más parado, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esa temperatura que tiene que tener el sustrato para que el árbol se desarrolle bien. Se pueden hacer llamadores en otoño o en primavera. Si los haces en otoño, pues tienen que estar protegidos del hielo todo el invierno y, a ser posible, con cama caliente o una temperatura estable que permita que las raíces se desarrollen bien. Pero sobre todo esto es más importante en primavera, cuando se hacen las extracciones en primavera, que no les venga mucho calor de golpe, pero que tampoco tengan muchísimo frío. O sea, si podemos controlar un poco esos 20 grados más o menos, que es un poco la temperatura ideal, de germinación para las semillas, que ronda los 20 grados, pues en el caso de la extracción de un árbol del monte, lo mismo. Una temperatura estable y, ya digo, protegido del viento, protegido del hielo, para que pueda funcionar correctamente. ¿Vale? Muchas gracias. Tenía Alfredo una pregunta, pero se nos ha perdido Alfredo. Nos ha levantado la mano, pero se nos ha tenido que tener algún problema porque nos ha... ¿Se ha desconectado? Sí. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? A ver, creo que ha levantado la mano. Julio Barretero, te activo audio. Bueno, hola de nuevo. Hola de nuevo, Julio. En el tema de los trasplantes, a mí se me comentó hace poco por parte de alguna persona que entiende que espera que las velas estén ya justo amaneciendo, digamos, empezando a verse el brote abriéndose para trasplantar los pinos. ¿Estás de acuerdo con eso?
¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué momento o qué aspecto debe tener la vela o el pino para más allá de la temperatura? Pero bueno, para que como cada uno vive en una zona distinta, pues saber qué síntomas debe presentar el árbol para decidir ahora trasplanto, ¿no? Vale. A ver, nosotros aquí, como tenemos un volumen de trabajo grande, pues no podemos a lo mejor estar pendientes de esperar el momento óptimo para hacer el trasplante, y hacemos trasplantes pues incluso en el mismo mes de enero, que los árboles están completamente parados. Y bueno, pues depende también del tipo de trasplante que tengas que hacer. Si un trasplante más de mantenimiento, lo puedes hacer un poquito en un abanico de fechas mucho más amplio que si es un trasplante en el que vas a tener que cortar alguna raíz gruesa o algo así, pues un árbol, ya digo, como un llamador y que tiene mucha raíz por arreglar, o incluso un árbol que estés trabajando, que estés formando desde semilla, pero que lo has dejado crecer mucho y tienes que ir corrigiendo esas raíces. Entonces, cuanto más cercano al momento de brotación esté, mejor para el árbol, porque antes van a empezar a funcionar las raíces, ¿vale? Y lo ideal sería a lo mejor que se solapasen. Es muy difícil porque no depende de ti, depende de la meteorología. Entonces, que se solapasen el momento en el que las yemas empiezan a verdear, que empiezan a cambiar de color, que mueven, con unas temperaturas suaves. Pero esas temperaturas suaves no siempre vienen cuando nosotros queremos. Entonces, pues si no tenemos un invernadero, va a ser más complicado el poder adecuar esos dos momentos. Pero si tenemos el árbol que empieza a mover las yemas y está habiendo una primavera o un final de invierno en el que las temperaturas ya rondan los 18 o 20 grados durante el día, pues es el momento ideal para trasplantar un pino. Pero ya digo que es muy difícil que se den las dos circunstancias. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna cosita más? ¿No os habéis quedado con ninguna duda? Bueno, no parece que haya más. Bueno, no parece que tengamos ninguna pregunta más. ¿Nadie se anima entonces? Sí. ¿Perdón? Hola, Carlos. Sí, David, para complementar la pregunta que te hice antes sobre la cuestión del enraizado de Yamadori. Hablas de que es conveniente también con esta especie contar con un invernadero para poder regular humedad-temperatura. ¿Cuál sería para ti el grado de humedad? Nos has hablado de 20 grados como una temperatura adecuada para ese proceso. ¿Cuál sería el grado de humedad adecuado para esta especie en un invernadero de humedad controlada? ¿Qué porcentaje te parece que puede ser el correcto? Pues lo ideal sería que no bajase del 60%. Del 60%. ¿Vale? Por encima del 60% ya es un nivel de humedad que cuando tú entras en el invernadero lo notas. ¿Vale? Entras en el invernadero y notas esa humedad. Entonces, entre el 60 y el 80% yo creo que sería una humedad relativa idónea. Si nos vamos mucho más allá, pues a lo mejor esa cantidad de humedad lo que va a hacer es que el sustrato no se acabe de secar nunca o que tarde muchísimo en secar. En los trasplantes de los pinos es muy importante, bajo la experiencia que hemos tenido aquí, el que pueda secar bien la raíz. No hay que dejarla secar completamente, pero en un árbol como este que tenemos aquí, con una altura tan grande de sustrato, hay que dejar que seque casi hasta la mitad de la maceta. Escarbamos con el dedo y que nos pueda entrar, en el caso de esta maceta, nos pueda entrar casi el dedo hasta que encontremos
granos del sustrato que tengan humedad, ¿vale? Entonces hay que dejar secar un cacho bueno antes del siguiente riego. Por eso, si la humedad lo que hace es que se condense en ramas, en hojas, en jeans, en el techo del invernadero y gotee y caiga al sustrato, nos va a empeorar un poquito las condiciones de la raíz. Entonces, habría que pues, hallar un poquito mediante pruebas, pues si tienes unos nebulizadores, pues los pones a funcionar y, oye, pues, veo que el sustrato no se riega o que se moja mucho, pues bajarle un poquito ese nivel de nebulizado o esa frecuencia con la que se esté nebulizando. ¿Vale? Muy bien, gracias. De nada, a ti. ¿Alguna preguntita más? Tampoco sé, como tampoco estoy viendo la cámara, no sé ni qué hora es, no sé si vamos bien de hora, mal, qué. Estoy un poco aquí a ciegas. Vamos, son la 1:15, vamos bien, si hay tiempo para más preguntas o si no, pues como veis, si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta más. Mira, pues Moncho tiene una pregunta, le voy a levantar la mano. Vale. Y vamos. Perfecto. ¿Ahora? Sí. Hola. Perfecto. Hola, muy buenas. Repetimos. Tamaño de hojas, atículas. Fundamentalmente influyen los abonos, los tiempos de pinzado de mequiris. Hablar un poquito de eso, porque dependiendo del tamaño del árbol puedan interesar y qué técnicas utilizáis. Vale. El tamaño de la hoja es como un tema que, sobre todo cuando estamos empezando, yo recuerdo cuando estaba empezando, que me preocupaba mucho el que las hojas fuesen grandes, ¿no? Ahora esa forma de pensar me ha cambiado un poco porque no pienso en la hoja como un elemento estético, sino como un elemento de alimentación del árbol, ¿vale? Entonces, en un árbol que está en desarrollo, me da un poco igual el tamaño de la hoja. Y en un árbol que está en una fase de refinado, ahí sí que me va a preocupar más la hoja, pero ese tamaño de hoja o esa reducción del tamaño de la hoja lo vamos a conseguir con la ramificación, ¿vale? Entonces, para obtener esa hoja pequeña, como estamos haciendo, un año hacemos mekibi y el otro lo dejamos sin tocar, pues el año que hacemos mekibi me da igual la hoja que haga. Cuanto más grande, mejor. Si es una hoja así, mejor. Porque el árbol va a tener mucha más fuerza, más energía, más vigor y va a responder mejor al pinzado. Y el año que no hacemos el mekibi, pues la hoja la va a reducir. Con esto lo que quiero decir es que en las primeras etapas de desarrollo, pues no me preocupa para nada el tamaño de la hoja, ni si salen muchas para abajo, para arriba, sean desordenadas, porque sé que con la ramificación se va a obtener esa reducción naturalmente. O sea, no hay que hacer luego un trabajo de ingeniería para pensar, le tengo que echar 3 gramos de abono y el agua en mililitros. No hace falta todo ese tipo de cosas. Quiero decir que no es tan complicado como parece. Simplemente creando ramificación vamos a obtener un tamaño de hoja más reducido. Tened en cuenta que un bonsai X, por ejemplo, necesita una superficie de hoja por el tamaño de tronco, por la raíz, por la cantidad de ramas que tiene, de 1 metro cuadrado. Me lo invento. Si tiene una hoja, pues tendrá una hoja de 1 metro cuadrado. Pero si tiene un montón de hojas, pues todas esas hojas, para formar ese metro cuadrado, van a ser más pequeñitas. Entonces, cuanta mayor ramificación tenga, más pequeña va a ser la hoja naturalmente. Entonces,
en un árbol muy ramificado es muy difícil que te haga unas hojas muy grandes, muy largas, muy gordas, una brotación más vasta, porque le abones excesivamente. Siempre vas a tener una primavera un poco más lluviosa, un poco menos, en la que no vas a poder a lo mejor controlar tanto el riego y te va a variar un poquito la hoja, pero si os fijáis aquí en estos árboles, cada uno tiene un tamaño de hoja diferente y este que se le está dejando crecer, pues tiene hojas muy grandes y este que se le trasplantó, pues tiene la hojita más pequeña, dependiendo también de la ramificación. Este tiene muy poquitas ramas, ¿vale? Tiene 2 o 3 ramas principales y con 1 o 2 bifurcaciones. Pues la hoja va a ser más grande porque es lo natural. El árbol necesita esa cantidad de verde, esa masa foliar para desarrollar. Este árbol está en una etapa de desarrollo un poco mayor y tiene las hojas un poco más grandes, ¿vale? Y este otro, pues tiene más ramificación. Como veis, la rama está bastante densa, entonces la hoja, combinado con que no le estamos abonando y que ha tenido el trasplante este año, pues es mucho más pequeña. Entonces, como respuesta general, para obtener un tamaño de hoja más pequeño, hay que ramificar el árbol, ¿vale? Que para ramificar el árbol necesitamos que éste tenga vigor y que se desarrolle con fuerza, etcétera. Entonces, digamos que es casi un poco contradictorio, ¿no? Para obtener una hoja pequeña tenemos que abonar mucho para poder aplicar una técnica de pinzado o de formación que haga multiplicar mucho la ramificación y así podamos un poco compensarlo. Entonces, más ramificación para tener la hoja más pequeña. Es un poco la regla de 3. Si estamos en un árbol que está en las primeras fases, es casi tontería querer tener la hoja pequeña, porque necesitamos que se desarrolle. Y cuando está en fases más avanzadas, lo que nos va a costar va a ser conseguir hoja grande, porque el árbol tiene muchas yemas entre las que distribuir la fuerza que tiene el árbol. Entonces, casi naturalmente se va a ir haciendo él solo esa reducción de tamaño de hoja. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? No veo a nadie con la mano levantada. Tampoco os veo con la mano bajada, ni veo a nadie, entonces no sé si tenéis alguna dudilla más. Pues no veo por aquí ninguna. No veo ninguna pregunta más por aquí. Bueno, pues entonces eso significará que hemos despejado todas las dudas. Sí, eso. Ha quedado todo cubierto. Me parece que ha quedado todo cristalino. Mira, una pregunta, pues bueno, así en general que surge, que también me preguntan mucho, ¿Sí? ahí en un clima como en Segovia, que es más húmedo tal, el polisulfuro de calcio en la madera muerta, ¿cada cuánto la aplicas más o menos? Es algo que me preguntan mucho. Pues tú allí, ¿cada cuánto aplicas el polisulfuro para proteger esa madera muerta? Pues aquí con hacerlo una vez al año o una vez cada 2 años es suficiente, porque contrariamente a lo que pudiera parecer, aquí llueve mucho, pero esto es un secarral. Ajá. Entonces es un clima de contraste. Los inviernos son fríos y secos. Independientemente de que pueda llover más o menos, son fríos y secos. Y el verano es caluroso, no al nivel de Madrid, porque aquí tener 33 grados en verano es ya como la locura. Pero son épocas muy secas. Entonces, tanto el frío como el calor es muy seco y no afecta tanto a la madera. Por ejemplo, en Burgos
pues yo he visto en plena ciudad de Burgos, no en un pueblo, sino en plena ciudad, ramas nuevas de 2 o 3 años con líquenes. Aquí eso no ocurre, aquí los líquenes no aparecen tan fácilmente. Sí que aparecen musgo, aparecen líquenes, pero no con esa rapidez como en otro clima, como el de Burgos, que ya digo es muy húmedo. ¿Vale? Monchu, tienes audio. Adelante. Hola. Alternativas al polisulfuro de cal. A mí personalmente la apariencia del polisulfuro de cal me resulta artificial. ¿No hay otras alternativas? Sí. Como aspecto, ver, muy blancas, muy, no sé. Sí, bueno. Es tema de gustos, Sí, eso evidentemente va sobre gustos. Si vas a la montaña, hablando del pino silvestre, como estamos hablando hoy, las ramas secas se ven, cuando están los días de sol, se ven brillar, se ve un blanco que casi brilla. Entonces, no es tanto ese contraste del polisulfuro con el color un poco natural. Sí que es cierto que cuando te acercas más a la madera, pues ya se ve un tono un poco más grisáceo, más apagadillo, no es un blanco nuclear. Como alternativas, pues también depende, el polisulfuro lo puedes aplicar puro o rebajado con agua. ¿Vale? Entonces, si lo aplicas puro, te va a quedar un blanco como si lo estuvieses aplicando témpera. De hecho, al aplicarlo en las vetas de la madera, pues puede incluso que al aplicarlo puro, pues se tape esa grieta, ese craquelado que tenga, esa línea que hace la madera y quede, pues eso, aparte de blanco, quedan un poco difuminadas todas las texturas de la madera. Entonces puedes aplicar el polisulfuro rebajado con agua. Normalmente se suele aplicar aplicado al 50%, pero se puede aplicar incluso menos, ¿no? Otra opción es aplicarlo añadiendo un poco de témpera o tinta china. La témpera lo que hace es aumentar el grosor, digamos, de las partículas del polisulfuro. Entonces queda como más pastoso. Entonces estaríamos apagando también la textura de la madera. No es una técnica o una solución que a mí me guste mucho. En caso de querer, pues eso, teñir un poco ese blanco, oscurecerlo, la tinta china es mejor porque no genera esa viscosidad en el producto, ¿vale? Y luego hay productos protectores para la madera, de los que se utilizan en carpintería, y se puede aplicar uno de ellos, que es fondo protector para la madera. Tiene que ser incoloro y lo ideal es que sea con base al agua, ¿vale? Y aparte que no sea satinado, porque si no le va a dar un tono de brillo. Entonces, el polisulfuro, como sabéis, pues se aplica con la madera húmeda, se humedece y luego se aplica el polisulfuro para que penetre bien. En el caso del fondo protector es completamente lo contrario, se aplica cuando la madera está seca, ¿vale? La ventaja que tiene es que es incoloro. No le da color, a no ser de que le compres con color, pero si utilizas este que te digo, no tiñe la madera, no le da brillo y la madera se queda del color que tenga la madera. Entonces, con el polisulfuro tú das una capa y ya no das más hasta el año siguiente, pero con el fondo protector lo ideal es dar varias capas para que se impregne bien la madera. Y lo que hay que hacer es dejar secar bastante entre una capa y otra. Cuanto más seca esté la madera, más absorbe el producto. Con el polisulfuro va al revés. Con esto, cuanto más seco, mejor. Y luego, pues hay otra
otra opción para climas así más húmedos, etcétera, que está probando Luis Vila, que es una especie de polímero que lo que hace es plastificar la madera. Pero esa no la he probado, no sé cómo queda la textura al natural, solo he visto pues, alguna foto, algún vídeo y no sé exactamente en el cara a cara, digamos, del árbol cómo se ve esa textura, si queda así plastificada o no. El problema que puede haber ahí también es que pues el producto no penetre completamente en toda la madera que quieres proteger, entonces se queda, digamos, un núcleo sin protección, el resto está plastificado que no se va a estropear, pero ese núcleo sí que, pues por el contacto del suelo o de los riegos o de la lluvia, pues se puede acabar pudriendo. Entonces, bueno, pues es una opción que ya digo, sé que está ahí, pero aquí no la hemos probado y no sé hasta qué punto tiene una durabilidad o una efectividad con la intemperie, ¿sabes? Porque el sol, el hielo, los cambios de temperatura, pues hacen que ciertos productos no funcionen como a lo mejor esperamos. El polisulfuro funciona bien, lo único que tiñe un poco la madera. Y el fondo protector, pues lo que hace es proteger sin dar color. Y el fondo protector funciona bien, pero hay que aplicarlo, digamos, con un poquito más de frecuencia que el polisulfuro. ¿Vale? Entonces, por un lado tienes la opción de color y pocas aplicaciones o un tono neutro que no le añade nada a la madera, pero que hay que hacerlo con un poquito más de frecuencia, ¿vale? Me quedo incluso con la posibilidad de variar las proporciones de agua con polisulfuro. O sea, yo creo que he probado una vez al 100%, entonces la capacidad de teñirla también será mayor, igual reduciendo al 50%, jugando igual con las proporciones de agua, ¿no? Para no perder las propiedades tampoco del producto. A ver, otra cosa que suele pasar con el polisulfuro es que se aplica el polisulfuro y se deja ahí. Lo ideal no es hacer eso. Lo ideal es aplicar el polisulfuro, dejar que seque un poco y luego se lava el árbol. Con la manguera se le da un riego, no un riego a presión, pero sí para eliminar un poco el resto o el exceso de polisulfuro. Entonces se evita que se quede muy blanco o incluso que llegue a amarillar, porque en algunos casos si le aplicas el polisulfuro puro y lo pones directamente al sol y te olvidas, pues hay zonas que se quedan amarillas pues del azufre, ¿vale? Entonces, lo ideal es darle un riego después, un lavado a toda esa madera que se ha pintado o se ha protegido con el polisulfuro para eliminar ese exceso y, claro, luego regando bien el sustrato para asegurarnos de que no se quede acumulado en la tierra y que pueda llegar a dañar las raíces, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cosita más? Pues... ¿Nadie levanta la mano? No, por ahora nadie nos levanta la mano. Parece que has resuelto todas las dudas. No parece que haya ninguna pregunta más. Así que, pues nada, si os parece bien, llevamos son las 2:25. Si os parece bien, pues nada, te dejo que te despidas, David. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por asistir, por vuestras preguntas. Espero que se haya quedado resuelto toda esa niebla entre técnicas o cultivo, sustratos, etcétera, que pudieseis tener por ahí. Que
que os haya resultado ameno, divertido. Aquí, sin veros las caras, ha sido un poco más raro, pero bueno, lo hemos pasado bien. Si tenéis alguna duda más o lo que sea, pues conocéis nuestras redes sociales, nuestra dirección de correo, podéis contactar con nosotros sin ningún problema para cualquier duda. Agradecer a V esta plataforma para poder un poco distribuir nuestros conocimientos sobre el pino silvestre y que os haya servido a todos para mejorar en el cultivo de estos grandes campeones que son los pinos silvestres y que tan buenos resultados y tanta satisfacción nos pueden dar a los aficionados al bonsai. Así que nada, lo dicho, un placer haber estado aquí con vosotros disfrutando de esta mañana de domingo y nada, nos vemos en las siguientes ocasiones, siguientes eventos y en el mundo del bonsai, disfrutando de esta afición que es tan amena y que a mí personalmente me llena tanto. Así que nada, un placer y muchas gracias por estar ahí. Pues nada, muchísimas gracias, David. La verdad es que ha estado muy bien, muy interesante. Y nada, gracias a todos los asistentes. Os esperamos la semana que viene, o el sábado, creo recordar. Germán nos va a dar una charla sobre ullastres, que es otro punto de vista totalmente diferente de tipo de bonsai, de un clima pues como es el de Segovia, que es un clima montañoso, 1100 metros de altura, a irnos al lado de la costa con un clima, pues como ha comentado, creo que lo has comentado al principio, que por ejemplo en Valencia un ullastre va muy bien, pues justo vamos a ver ese ejemplo la semana que viene. Así que nada, os emplazamos a todos y nada, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por haber asistido. Un saludo y buena semana. Gracias.